Hola, hoy estamos en nuestra primera entrevista de nuestro ciclo de entrevistas con profesionales para darle una mirada y un aporte a las pymes desde distintas disciplinas y distintas profesiones. Hoy nuestra entrevistada es Flor Martini, diseñadora gráfica especializada en diseño digital interactivo, que nos va a dar su aporte y su mirada de cómo encarar desde una pyme el diseño, cuándo es el momento ideal para contratar a un diseñador gráfico, cuáles son las tendencias en este área. Flor, te damos la bienvenida. Muchas gracias por sumarte a nuestro ciclo de entrevistas. Hola Ale, bueno, hola a todos. No, gracias a vos por haberme invitado a participar de este ciclo y bueno, espero poder aportar desde mi disciplina un poco de conocimiento y de experiencia. Bueno, contanos, ¿cuándo crees que es necesario que una pyme empiece a trabajar con un profesional de tu área, que empiece a trabajar con un diseñador gráfico? Bueno, eso en realidad depende del proceso, de cómo se vaya dando el proceso de formación de la empresa. Generalmente lo ideal es que uno empiece a trabajar desde el momento cero, digamos, desde la formación de la empresa y que participe en ese proyecto de construcción de identidad desde un principio. Generalmente lo que sucede en la realidad es que la empresa empieza a funcionar, se ve cómo se va adaptando al mercado, cómo va generando sus ventas o bueno, si es factible sostenerla y a raíz de eso, bueno, va creciendo y generalmente se da como en una segunda etapa la contratación de un profesional de diseño, de un comunicador, para que empiece a trabajar cuestiones más ligadas a la comunicación. Generalmente en la realidad pasa eso, no es lo más recomendable. Yo creo que está bueno participar del proceso completo, pero bueno, generalmente en cómo se presenta la economía en este contexto pasa eso, digamos. ¿Crees que es necesario que una pyme cuente con un diseñador gráfico dentro de su staff o se puede trabajar con un profesional y resolver algunas cuestiones con un profesional bajo la modalidad freelance o un profesional independiente? Yo creo que esto depende de la tipología de la empresa. Quizás hay empresas que se dedican más a la venta al público o al consumidor final y eso requiere generar una relación como más directa con el cliente y quizás ahí sí está bueno contar con alguien en el equipo de comunicación, de diseño, que pueda sostener esa interrelación diaria, digamos, sobre todo ahora con el tema de las redes sociales, en donde, bueno, está bueno ir publicando día a día lo que va sucediendo en la empresa, bueno, yo creo que es necesario. Hay otras empresas que quizás se dedican a rubros que no están tan relacionados con la venta directa al público. Y yo creo que en ese caso se puede trabajar freelance. Quizás hay empresas que te contratan para hacer un catálogo online o qué sé yo, una brochure de venta, qué sé yo, una vez al año, o la folletería de la campaña específica de ese año. Y bueno, se trabaja durante unos meses en conjunto y después la empresa con eso resuelve su comunicación el año entero, digamos. ¿Nos podrías dar 3 tips que vos le darías o le aconsejarías a una pyme que quiera contratar a un profesional o requiera servicios de un profesional de tu área? Bueno, el primer tip sería que contrate un diseñador gráfico, que genere una marca desde la visión de un profesional, no desde su visión solamente. Quizás hay muchas empresas que cometen ese error. Y bueno, la construcción de una identidad no es solo hacer un dibujito, como muchas veces nos pasa a los diseñadores que nos dicen. Bueno, requiere una interpretación de una cuestión conceptual y simbólica que está bueno trabajarla con un diseñador. En segundo lugar, bueno, que lo entienda como una inversión, o sea, que no es un gasto o algo innecesario, sino que es algo que se va revalorizando y fortaleciendo a futuro, con lo cual tiene que ver con una inversión, es un capital para la empresa. Y en tercer lugar, bueno, nada, le diría que sí, que trabaje
en todo su proceso con un diseñador, que trate de mantener una imagen coherente y limpia y generar una identidad fuerte que le permita diferenciarse y competir en el mercado. Por ahí me parece que eso es la base de lo que podemos lograr a través del diseño y de la comunicación. Ahora contanos, si podés, algunas de las dificultades que te cuentan los clientes en esa primera entrevista o en esa reunión, con qué problemáticas se acercan a vos como diseñadora gráfica. Y en realidad la primera complicación que siempre surge en la reunión con el cliente, que incluso surge previo a la reunión, surge quizás en el primer contacto, en la primera llamada y a raíz de eso se programa una reunión, es que el cliente no siempre, casi nunca tiene claro cuál es lo que realmente quiere transmitir o lo que cree necesitar, digamos. Quizás te llaman y te dicen, necesito un logo. Y vos le empezás a preguntar, quizás lo vas orientando, bueno, qué tipo de logo, qué conceptos querés transmitir, cuáles crees que son los valores de tu empresa, qué te diferencia en el mercado. Bueno, a raíz de eso se va generando una charla en donde uno puede ir construyendo la imagen de la empresa y también la imagen que el cliente tiene de su propia empresa. Después, como segunda etapa, lo que pasa siempre es que se genera, bueno, quizá mucha dificultad en que el cliente a veces tiene formada una idea como errónea o utópica de su empresa y eso quiere plasmarlo en un logo y a veces es como bastante imposible, digamos. O ciertas cosas que crea que quiere utilizar de forma arbitraria, digamos, y eso hace de que, bueno, que tergiverse un poco el sentido que uno le quiere dar a la marca. A veces que necesitan una tipografía específica por algún valor afectivo o por un valor histórico o algún color determinado que no tiene nada que ver con su empresa o con el rubro en el que su empresa se desarrolla. Y bueno, eso también, la verdad, es una complicación bastante común. ¿Cómo se pueden resolver desde tu punto de vista, desde tu mirada, cómo se pueden resolver esas dificultades iniciales con las que se acerca el cliente o cuáles son algunas de las soluciones que presentás vos como diseñadoras a esas primeras dificultades que te acercan en una primera reunión o entrevista? Yo creo que lo mejor es el diálogo y el trabajar, digamos, el probar cosas, el probar las cosas que el cliente propone, mostrándole quizás que no es lo más recomendable, o escuchar al cliente y en base a lo que te solicita, ofrecerle o intentar generar una propuesta que sea superadora. Siempre es eso, generar una propuesta superadora. Nunca ir al cliente con una sola opción, siempre mostrarle diferentes opciones justificadas. Creo que lo fundamental del diseño es eso, que todo tiene, que tiene un significado, tiene un porqué se usa de ese modo. Y yo creo que eso, charlándolo con el cliente y explicándole, es la mejor forma. El cliente no tiene por qué saber de diseño, para eso está uno, para explicarle. Y yo creo que cuando uno se sienta a hablar, lo asesora, el cliente siempre, eh, nada, está de acuerdo con el diseñador, se llega a un acuerdo de las cosas que son mejor para su empresa. Flor, hablemos un poquito de qué es la identidad visual, el manual de marca, qué es esto, cómo definirías brevemente estos conceptos. Eh, y más allá de la definición, la pregunta es, ¿qué pasa cuando un cliente no tiene estas herramientas, viene sin una identidad visual definida, no tiene un manual de marca y a vos te contrata para hacer un trabajo puntual o una pieza particular? ¿Se puede encarar ese trabajo de todos modos? ¿Un diseñador puede hacer ese trabajo de todos modos aunque no haya un manual de marca previo o una identidad visual previa? No, en realidad primero voy a responder el final de la pregunta que tiene que ver con esto de poder hacer una pieza de diseño sin una identidad previa. Es muy complejo, digamos. Lo que uno sí puede hacer es algo suelto, pero bueno, si no hay construido una identidad de la empresa,
todo se termina convirtiendo un poco en un pastiche, ¿no? Porque después, al año siguiente, la identidad o la estética que se utiliza no tiene nada que ver con la anterior, y así, o sea, se va perdiendo en realidad un poco de esta cuestión que tiene que ver con la identidad de marca, de poder de poder ir consolidando en el tiempo una forma de representar visualmente esa empresa, digamos. Creo que un logo tiene que ver un poco con eso, digamos, y por eso es tan importante a lo largo del tiempo poder conservarlo, mantenerlo e ir fortaleciéndolo, cargándolo de valores y de simbolismos. La identidad de marca no pasa solamente por tener un logo, una forma de colocar siempre igual el nombre de la empresa, sino tiene que ver con algo mucho más amplio, tiene que ver con una búsqueda estética y morfológica que después se aplica en todas las piezas de diseño, en todos los canales de comunicación que la empresa tiene con sus clientes o su forma de mostrarse en el mercado, digamos. Entonces algo que es muy importante que se vaya valorizando a nivel temporal, digamos, y que vaya creciendo. Y ya casi para ir cerrando te pregunto, digamos, si podrías contarnos algunas tendencias, algo que vaya marcando, digamos, el rumbo de tu área, digamos, de trabajo. Sí, tendencias en lo que respecta a cuestiones estéticas, eso es algo que va cambiando año a año. Yo creo que ahora hay una tendencia a trabajar con recursos simples, muy minimal, siempre pensado en la conexión con el cliente, en que el mensaje llegue directo. Eh, Eso me parece que se fue dando sobre todo en los últimos años cuando ya pasó un poco el furor de todo lo que la computadora o las nuevas tecnologías te permitían hacer, bueno, se fue sacando los elementos innecesarios y bueno, limpiando un poco el mensaje porque también se empezó a entender que lo más importante era que la comunicación sea legible, ¿no? Que llegue de una forma que el consumidor, el usuario lo pueda interpretar fácilmente, digamos. Y después creo que lo que más cambió, por lo menos desde que yo ejerzo la profesión, que ya hace bastantes años, un poco es la cuestión más mediática, digamos, en cómo fueron modificándose los soportes. Por ahí fue perdiendo un poco de protagonismo el papel, crecieron un poco el furor en las redes sociales. Creo que hoy Instagram y algunas otras redes por ahí prevalecen por sobre otras cuestiones que antes eran más fuertes, como tener un folleto o, bueno, o estar presentes en Facebook. Así que creo que eso fue lo que más cambió, digamos, incluso también la pérdida del interés de los clientes por los medios masivos. Antes quizás publicar un artículo en un diario era mucho más relevante que ahora, en donde quizás se elige una promoción en Facebook paga, alguna cuestión que tenga que ver más con llegar al usuario de forma directa, digamos, y hablándole desde la empresa misma, ¿no? Porque supongamos que contamos en que eso lo emitimos desde el perfil de la propia empresa, es un poco la metáfora de la empresa hablándole directamente al cliente, y yo creo que eso, por un lado, está buenísimo. Y ahora sí, la última para cerrar. ¿Cómo ves que se han adaptado? ¿Cómo crees? Y lo podés reflejar desde tu historia personal, pero también del conocimiento de colegas. ¿Cómo crees que se han adaptado los diseñadores al cambio y al paso de lo impreso a lo digital, a esta nueva modalidad, a las redes sociales? ¿Y cómo crees también que este cambio lo han aceptado o lo han adoptado las empresas, las pymes, las instituciones, los emprendedores? Y en realidad creo que para los diseñadores que pasamos por la universidad hace bastante tiempo, te diría hace unos 10 15 años, el proceso de adaptación fue largo y la verdad que complejo, porque en un panorama en donde toda la carrera estaba orientada a estudiar desde la composición en el papel, incluso los programas de diseño que venían preparados solamente para trabajar en relación con las imprentas, bueno, de repente mutar a la cuestión digital, eso requirió que la mayoría hayamos
tenido que estudiar todo el tiempo. Eso sigue sucediendo, estamos frente a un contexto que cambia, bueno, como hablábamos antes sobre las cuestiones de las tendencias estéticas, eso es algo que va cambiando año a año, que uno se tiene que ir actualizando. Yo creo que los diseñadores estamos acostumbrados a mirar mucho, a mirar todo desde una visión del diseñador y desde la composición, desde que vemos una página de un libro o salimos a la calle y todo el tiempo estamos como encuadrando, o como viendo cosas, ¿no? También pasa lo mismo en internet, en navegar, en ver qué están haciendo otros diseñadores, investigar sobre portfolios. Incluso, bueno, yo siempre cuando doy mis clases sobre diseño es lo que más le recomiendo a los alumnos. Esto de mirar y no solo mirar a diseñadores, mirar lo que sucede en la televisión, en el cine, en el arte, bueno, un poco en la calle, en la cuestión de la simbología del espacio público. Creo que eso es importante siempre mantenerlo activo. Pero bueno, yo creo que hemos sufrido un gran cambio. Las nuevas generaciones de diseñadores quizás ya aprendieron desde sus currículas cuestiones de conceptos de community manager. Para nosotros todo eso fue algo que fuimos aprendiendo en el día a día a medida que fueron surgiendo las redes sociales. Y bueno, yo creo que eso es lo que más cambió en la escena de los diseñadores. Bueno, Flor, ha sido muy interesante el aporte que nos has brindado hoy. Te agradecemos tu participación y seguramente ya te estaremos contactando nuevamente. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación y bueno, quedo a la espera de poder seguir trabajando juntos y bueno, a todos los que escucharon el podcast, espero les haya servido. Un saludo grande. Bueno, muchas gracias a todos los que nos siguieron hasta acá. Gracias nuevamente a Flor y los esperamos en una nueva entrevista con otro profesional de otra disciplina que con su mirada contribuya al quehacer y al desarrollo de las pymes.